Esta aplicación me pidió que descargue Microsoft Teams. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a partir para ser puntuales. Bienvenidos. Los saludo desde la Universidad de Santiago de Chile, el Centro de Estudios Migratorios. Tengo el honor de coordinar esta mesa esta tarde, la mesa 4 del seminario, Género, Cuerpo y Sexualidad. Vamos a ser muy estrictos con los minutos. Cada ponente tiene entre 20 y 25 minutos para presentar su trabajo. Y partimos desde ya con Sandra Milena Palacio López de la Universidad de Medellín, Colombia, que nos presenta diseño de un instrumento para analizar la construcción de la identidad de género a través del vestuario. Bienvenida, Sandra, y partimos con tus 20 minutos. Listo. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, listo. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla. La pantalla completa. Muy bien. Compartir. Muy bien. Listo. En este momento están viendo mi pantalla. Están viendo la presentación. Sí, señora. Aún no. ¿Sí? Yo no la veo. No, aún no se ve la pantalla, pero no se ve la presentación. Perfecto, ya vuelvo y miro dejar de compartir y vuelvo a dar compartir pantalla. Acá entonces esta pantalla. Ahora sí. Ahora sí la ven. Ahora Ahora sí, sí se ve. en efecto. Solo hay que ponerlo en modo presentación, por favor. Ay, ya, yo ya la puse en modo presentación, ¿no? Entonces, a ver, qué pena. Esa, listo, ahora sí. Ahora sí la ven en modo presentación, ¿cierto? Exactamente. Muchas Perfecto. gracias, Sandra. Disculpe. Bueno, entonces, buenas tardes. Como lo mencionó nuestra moderadora, mi nombre es Sandra Milena Palacio López. Soy ingeniera administradora, magíster en ingeniería administrativa y actualmente me encuentro haciendo mi doctorado en comunicación, y del lado de él les quiero presentar el diseño de un instrumento que nosotros estamos utilizando para analizar la construcción de la identidad de género a través del vestuario, ¿cierto? Entonces, esta es la agenda que les traigo. Primero voy a tener una introducción, el marco teórico que, digamos, sustenta la ficha, y vamos a hablar entonces de cuál es el objetivo de la ficha, la metodología que utilizamos para la construcción de la misma, y por último, la estructura. Les voy a presentar pues la ficha producto de esta investigación que llevamos hasta el momento. Entonces, empecemos con la introducción. Debido a la madurez que está teniendo pues hoy en día el tema de los imaginarios, que nos conlleva a nosotros como investigadores a establecer metodologías que nos permitan recabar o revelar esos significados que tienen los objetos de estudio, la persona que me acompaña, que en este caso es mi director de tesis, y yo, decidimos crear una metodología derivada en una ficha que nos permitiera entonces revelar los significados que tienen los elementos del vestuario para la construcción, o que acompañan la construcción de la identidad de las personas, en este caso la identidad de género. ¿Qué nos permite entonces esta ficha? Esta ficha nos permite entonces mirar la parte física de los elementos del vestuario, cómo acompañan la construcción, pero la ficha está entonces con unos cimientos desde los imaginarios. ¿Cómo tenemos o por qué tenemos esos cimientos desde los imaginarios? Porque no solamente queremos ver esa parte física de los elementos del vestuario, sino también como escudriñar, desentrañar cuáles son esos procesos mentales y las interpretaciones simbólicas que hacen las personas, que hace un individuo a cada uno de estos elementos, a cada una de esas prendas, incluyendo esas complejidades cognitivas y esas complejidades emocionales
que me permiten a mí como ser humano acompañar la construcción de mi identidad de género a raíz del vestuario. Entonces, partiendo de que esas son las tres variables de estudio, es decir, vestuario, identidad de género e imaginarios, entonces nosotros fuimos a la revisión de literatura para mirar cómo es que se han estudiado o cómo es que se ha, digamos, qué metodologías se han aplicado para recabar esa información de esos significados que tienen los diferentes objetos de estudio. Cuando hablamos entonces de los imaginarios, estamos hablando, nosotros utilizamos la definición que nos dice que los imaginarios son esa plataforma social en la cual abarcan o reposan las diferentes representaciones de la realidad a partir de un conjunto real y complejo de imágenes mentales. Estas imágenes mentales sirven a nosotros como individuos para hacer producciones estéticas que se generan en el marco de las relaciones sociales. Yo creo que hay un micrófono prendido, ¿me podrían colaborar por favor? Bueno, entonces Sí, por favor. estábamos hablando de qué son los imaginarios para nosotros y para la construcción de esta tabla. Esos imaginarios, entonces, en otras palabras, son el producto de esos procesos de la construcción histórica y social que hacen alusión a la forma en cómo nosotros vemos el mundo, ¿cierto? A partir de las vivencias sociales que nos permiten crear nuevas realidades. Esas nuevas realidades, entonces, se van convirtiendo en esas cartografías mentales que cada ser humano configura para tener esa interacción con el otro y que se van reproduciendo de generación en generación para de esa manera institucionalizarse y crearse instaurarse de una forma muy natural, naturalizarse y de esa manera que esas imágenes mentales nos permitan vivir en función de ellas, ¿cierto? Ya hablando desde el vestuario ha sido abordado como prendas de vestir, accesorios, ornamentos, maquillaje, entre otros. Nosotros tomamos la definición de que el vestuario, si bien conforma todos esos elementos, lo hace, pero como una forma de comunicar quién es el individuo, comunicar su cultura, su sociedad, sus grupos, comunicar su época, comunicar, digamos que todos este ser que es el individuo a partir del vestuario. Entonces, para nosotros el vestuario es ese conjunto de modificaciones y complementos que nosotros los seres humanos adherimos a nuestro cuerpo para comunicar algo. Pero no solamente son modificaciones y complementos, sino que también entonces digamos que también se proyecta la forma o el ritual que nosotros utilizamos para vestirnos. Cuando hablamos de modificaciones, estamos hablando cuando podemos poner digamos que en modificaciones, olores, texturas, colores, tamaños o volumen de nuestro cuerpo, como lo son el maquillaje, como lo es, por ejemplo, un tinte de cabello o un maquillaje para las uñas, o también una modificación corporal como una cirugía estética. Cuando hablamos de suplementos, que son entonces todos esos elementos que le adherimos al cuerpo, que entonces ahí sí vienen las prendas de vestir, los accesorios, entre otros. Y ya hablando entonces de la identidad de género, hablamos que el género es esa construcción psicológica, social y cultural que tiene esa relación con los roles, organiza las prácticas sociales y las relaciones de poder relacionadas con el sexo. Y cuando hablamos entonces a nivel de cultura occidental, esas relaciones o esas variables del género están entre lo masculino, lo femenino y lo transgenerista. Cuando hablamos de lo transgenerista, estamos hablando cuando tenemos este grupo de personas que su expresión de género no corresponde con las expectativas sociales. Ahora bien, hablando de la identidad, entonces estamos hablando es del reconocimiento que hace cada individuo sobre la autopercepción que tiene de cuál es ese rol masculino o femenino con el que se identifica independientemente de cuáles son esas características asociadas a su sexo, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esta teoría, nosotros construimos una ficha a partir de la revisión de literatura que nos permitiera tres procesos. El primero era recolectar información, el segundo era esa información que recolectamos nos la permitiera analizar y por último, sintetizar. Esta ficha está compuesta de 4 categorías. La primera parte, que es los aspectos demográficos que caracterizan a los participantes de la investigación, y las otras 3, que es las que acompañan el estudio del vestuario en la construcción de la identidad de género desde los imaginarios sociales.
La primera categoría es caracterización de los elementos estéticos, la segunda que es la representación social de los significados del vestuario, y por último estamos hablando entonces de las mediaciones de los elementos, de estos elementos de vestuario. Vamos a ir ahondando un poquito más cuando les esté presentando esta metodología. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer la investigación de literatura, encontramos que estas tres variables, imaginarios sociales, vestuario, identidad de género, convergen todas en unos puntos específicos, que fueron las tres categorías que les mostré ahorita. Entonces, cuando hablamos de los imaginarios, nosotros buscamos qué metodología. ¿Señor? No, ok. Entonces, cuando estábamos hablando... No. ¿Me escuchan bien? Sí, un segundito. Necesitamos que apaguen sus micrófonos, por favor. ¿Continúo? Adelante, por favor. Sí, por favor. Dale, perfecto. Entonces, estábamos hablando que en la revisión de literatura que quisimos mirar. Se silenció tu micrófono. Se silenció tu micrófono, Sandra. Ok, ahí me vuelven a escuchar. Voy entonces a volver a compartir pantalla. Estábamos hablando de la metodología, entonces voy a volver a compartir pantalla. Por favor, me disculpan un momento. Acá entonces compartir. Voy a compartir la ventana que está proyectada. Ok, ahí me ven y la presentación está en presentación, ¿cierto? De acuerdo. Sí, está todo bien. Perfecto. Entonces, nosotros hicimos la revisión de literatura de cuál es la metodología que nos permite estudiar los imaginarios sociales, el vestuario y la identidad de género. Entonces encontramos que todos estos tres elementos convergen en tres puntos que se los voy a ir mostrando en el transcurso de la presentación. Entonces vimos que una forma de estudiar los imaginarios sociales es a partir de la perspectiva de Peirce, de la lógica triad de Peirce, del pensamiento, ¿cierto? Entonces vimos que desde los imaginarios, tomando a Peirce, el signo toma el papel el estudio del signo toma el papel como una relación entre un objeto y un intérprete de ese mismo objeto. En este sentido, él nos da tres dimensiones, que es la primeridad, la segundidad y la terceridad, ¿cierto? Donde él asume que la primeridad, entonces, es esa cualidad inmediata del signo, es esa sensación, es esa experiencia directa de la sensación en su momento más básico y no está permeado o referenciado por algún otro objeto. En el término de los imaginarios, entonces la primeridad vendrían a ser esas imágenes mentales que no necesariamente están influenciadas o referenciadas por otro elemento externo. Cuando hablamos entonces de la segundidad, para Pierre la segundidad es lo real, es ese encuentro con la realidad, es donde se hace evidente o donde se conoce la cualidad, es decir, donde se conoce la primeridad. Para los imaginarios entonces, la segundidad vendrían a ser esas relaciones colectivas compartidas por un grupo de personas que pertenecen a esta sociedad. Y por último tenemos entonces la terceridad, que es esa mediación, es esa combinación, es esa relación compositiva que se da entre la primeridad y la segundidad, y en este caso entonces vendrían a ser esos conceptos abstractos o esos símbolos o relaciones simbólicas de significados más amplios, ¿cierto? Entonces vamos viendo que tenemos tres dimensiones, primeridad, segundidad y terceridad. Casualmente, cuando fuimos a abordar el vestuario y preguntamos, bueno, ¿yo qué tengo que preguntar si quiero estudiar el vestuario? Nos encontramos entonces dos metodologías. El modelo de necesidades del consumidor PEA, que es la que utilizan los diseñadores gráficos, los diseñadores de vestuario para hacer sus creaciones en función de las necesidades del consumidor, pero también que estos vestuarios o que estos diseños sean socialmente aceptables. Y obviamente si estamos hablando de un objeto, en este caso de un vestuario, no podíamos dejar de lado cómo se hace el análisis semiótico de los objetos. En este caso tomamos la metodología de Medina para, digamos, mirar cuáles eran esas variables. Y casualmente nos dieron, casualmente no, pero nos dieron tres dimensiones en cada una. Para el modelo de PEA está la dimensión que es funcional, estético y expresivo. Entonces, tenemos la dimensión estética, que es esa primeridad que teníamos para Peirce,
que es esa cualidad que no está influenciada por otro objeto, que en el caso del modelo FEA vendrían a ser elementos como las líneas, el volumen, el color, la textura. Para el caso entonces de la seguridad, que vendría a ser la dimensión funcional, estamos hablando que si yo estoy evaluando el vestuario, tengo que analizar cuál es ese uso o esa utilidad por el cual se demanda la creación de ese producto. Y eso es a raíz de una influencia cultural y social. Y por último tenemos entonces la dimensión expresiva, que lo que me permite evaluar es esos elementos del vestuario que están comunicando cuáles son esos símbolos o esos mensajes. Cuando entonces voy a hablar del análisis semiótico, resultan estas otras tres variables, tres dimensiones, en la cual tenemos entonces la dimensión productiva, que es la que me dice, bueno, ¿cuáles son los procesos productivos? ¿Cuál es la suma de las partes que debo tener en cuenta de ese vestuario desde una condición técnica? Y hablamos acá entonces no solamente del proceso de producción, sino también de los materiales, tanto físicos como sociales, que regulan la producción de ese elemento de vestuario. Y tenemos entonces la dimensión funcional, que entonces me está diciendo que yo debo analizar cuál es la función social que se le atribuye a ese elemento. Y por último tenemos entonces la dimensión comunicativa, que nos habla entonces de esa posibilidad de comunicar algo a través de esas prendas, de informar, de comunicar y de tener un significado del uso que se le da a las mismas, ¿cierto? Entonces vamos viendo cómo van convirtiendo estas variables. Tienen primeridad, segundidad y terceridad, donde la primeridad entonces me habla de la cualidad, la segundidad me habla entonces de esta representación social y por último la parte de la terceridad, que es esa mediación o esa comunicación que se da. Cuando fuimos a evaluar entonces la metodología para evaluar la identidad de género, salen tres dimensiones a la primeridad se le conoce como espacio, es decir, cómo el individuo busca un espacio físico donde hace uso y acciones de él para encontrarse o reclamar su identidad. Cuando estamos hablando de la seguridad en la identidad de género, hablamos del mundo social. Es decir, yo como ser humano, como individuo, entonces, a partir de esas representaciones sociales, yo qué negociaciones hago de una manera continua para reconocerme ante los ojos del otro, para mirar entonces con certeza que soy algo para el otro. Y por último tenemos entonces la construcción de sentido, que ya es esa construcción imaginaria que yo como individuo hago para darme un lugar en el mundo, para permitirme a mí sentirme como alguien, no solamente a nivel individual, sino también a nivel social. Entonces vimos que cuando analizábamos estos tres elementos siempre convertían en estas tres dimensiones. Entonces nosotros creamos una ficha que nos permitiera analizar desde la identidad, desde los imaginarios y desde el vestuario, cómo se daban estas tres dimensiones. Esa ficha la creamos y se la enviamos a 5 expertos. Estos eran 5 doctores que eran expertos en los temas de imaginarios, en los temas de vestuario o de identidad de género. A esos expertos se les envió un protocolo donde debían evaluar cada uno de los ítems de la ficha para verificar que efectivamente se cumplieran con esos criterios de evaluación. A ellos se les dio un tiempo de un mes para que dieran una puntuación a cada uno de estos ítems de 1 a 3, siendo 3 pues la nota superior o la puntuación superior, donde evaluábamos la pertinencia de ese ítem, si ese ítem entonces nos permitía evaluar esa categoría y por último mirar si ese ítem efectivamente se hacía parte de esa categoría. Adicionalmente, a evaluar los ítems, le solicitamos a los jurados o a los expertos que nos dieran su percepción, si consideraban que debíamos incluir o no una ficha, una dimensión, un ítem adicional. Reunimos los 5 conceptos. ¿Te quedan 4 minutos? Dale, reunimos los 4 conceptos y de esos 4 conceptos seleccionamos los ítems que tenían una nota de 3 con 3 jurados, ¿cierto? Entonces, después de la validación individual, nos reunimos con ellos en un panel de expertos y aquí les presento la ficha. Entonces, la ficha tiene 3 momentos. La parte de recolección del contexto, es decir, nos permite identificar la ficha desde su código, fecha, y nos piden también medir los aspectos demográficos del participante. Y nos permite entonces consignar las transcripciones de las entrevistas, o nos permite también ahí consignar las fotografías. Acá en el análisis compositivo estamos viendo entonces que ahí vamos a consignar información de la primeridad, que es la caracterización de los elementos de vestuario, donde vamos a consignar
el volumen, el color, el tipo de prenda, si es un accesorio, si es maquillaje, si es un ornamento. De ahí vamos a analizar de esa característica que tiene ese elemento, cuáles son las representaciones sociales, cuál es el uso para el cual fue creado ese elemento, y por último, entonces vamos a mirar cuál es la mediación, cuál es esa idea o esa percepción que le permite ese elemento al individuo identificarse desde su identidad de género. Y por último, ya con ese análisis hacemos una síntesis. Esa síntesis la hacemos a partir de los argumentos teóricos, a partir de los argumentos históricos, de la ergonomía y de la tecnología que tiene ese elemento estético para darnos esa construcción de sentido de vida. Ya en este momento nos encontramos utilizando la ficha que nos permite entonces analizar estos elementos estéticos. Esta es la referencia que utilizamos y no sé si tienen preguntas. Muchas gracias. Entonces voy a dejar de compartir para escucharlos a ustedes. Muchas gracias, Sandra. Al final de las presentaciones vamos a tener las preguntas. Ah, perfecto, listo. Va a ser al final de la sesión. Muy amable. Les recuerdo que la sesión está siendo grabada antes de presentar a nuestra siguiente expositora. Va a presentar, son dos autoras, Milagros Ailén Peñas y Andrea Marina Datri, y va a presentar Milagros, el trabajo Sexualización de las niñas en TikTok, un estudio sobre las representaciones sociales en grupos familiares. Ella es de la Universidad Nacional de La Pampa. Te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, voy a tratar de compartir pantalla primero. Buenas tardes también. Aprovecho a felicitar a Milagros, que se acaba de licenciar como comunicadora social hace un par de horas. Así que está presentando su tesis, está haciendo su defensa de licenciatura acá. Y la verdad que muy emocionada. Estoy intentando compartir, pero creo que todavía no se compartió, ¿no? Aún no se ve todavía. No. Ahí va a aparecer. Pareciera que sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora ya. Bueno, voy a comenzar entonces. Bueno, como dijo Andrea, voy a exponer mi tesis de grado, que se llama Sexualización de las niñas en TikTok, un estudio sobre las representaciones sociales en grupos familiares. Para hacer una breve introducción, durante esta investigación trabajamos con la red social TikTok, que es una red que es muy popular hoy en día, que se utiliza para crear videos de muchas temáticas, de todos los géneros, y que se caracterizan por ser muy cortos. La verdad que TikTok tiene mucho auge en Argentina, especialmente entre adolescentes y también entre niños y niñas, porque si bien solamente a partir de los 13 años se podría acceder a esta red social, es muy fácil para las niñas y los niños poder acceder a través de dispositivos de adultos o falsificando su edad. Sabemos que los niños y las niñas están creciendo en un contexto altamente digitalizado, y bueno, y también son ciudadanos digitales que día a día participan, crean contenido en línea y se relacionan con otras personas. También me gustaría mencionar rápidamente lo que se entiende en este trabajo por sexualización, entendida como una imposición de una sexualidad adulta a las niñas y los niños y adolescentes antes de que tengan la madurez mental, física y social para tratarla. Así lo determina la Asociación Americana de Psicología, que además explica un montón de riesgos que implica para las infancias. También quería mencionar que hay que tener cuidado de no confundir y penalizar cualquier expresión de sexualidad de los niños y las niñas y distinguirla de una sexualidad saludable. A partir de la sexualización surgen un montón de discursos, algunos más conservadores, que penalizan cualquier expresión sexual de las infancias, y también otros discursos que están un poco enmarcados en el mercado y la publicidad, que adultiza los cuerpos de los niños, y especialmente de las niñas, y que ponen cierta adultificación de las infancias. Bueno, también hay
discursos de ONGs, instituciones que concientizan sobre esto, pero hay que tener un poco de cuidado de no situar como causa de este daño a los niños y niñas, que vendrían a ser las víctimas. La sexualización está en los adultos que también participan de estas redes sociales. Bueno, los objetivos están planteados, analizar las representaciones sociales en torno a los videos que sexualizan a las infancias en las redes sociales, en 7 familias de la localidad de Tres Lomas, provincia de Buenos Aires. Estoy viendo que no cambia la filmina. Exacto. Ahí sí, ya había cambiado. Sí, ya voy a cambiar. Perdón. Voy a intentar hacerlo rápido. Creo que va un poco más lento. Bueno, ahí se está compartiendo. Continúo. Bueno, quería también mencionar que Tres Lomas es una localidad de provincia de Buenos Aires, Argentina, de la que yo nací y crecí, que tiene 8.000 habitantes aproximadamente, y que ahí se sitúa esta investigación. Como objetivos específicos, describir el contenido que circula en TikTok respecto a los modelos de belleza referidos a las niñas, e identificar sistemas cognitivos, en tanto ideas y significaciones, presentes en el discurso de las familias respecto a la sexualización infantil de las niñas en TikTok. Bueno, yendo a la perspectiva metodológica, nos centramos en un enfoque cualitativo y la unidad de análisis fueron 7 familias treslomenses que fueron elegidas de manera intencional, porque el objetivo no fue la representatividad, sino más bien una comprensión de los significados que atribuyen a la sexualización de las niñas. El criterio de selección fue que fueran madres, padres, tutores o tutoras de niñas de entre 7 y 13 años, y bueno, también se optó por un método de triangulación metodológica realizando estas 3 herramientas: encuestas, entrevistas a profesionales y grupo de enfoque. En primer lugar, la encuesta, bueno, fue diseñada y utilizada de una manera que nos sirva para obtener información básica y preliminar acerca de los 7 grupos familiares elegidos, y también como un insumo para planificar próximas instancias, como fue, por ejemplo, el grupo de enfoque. Se realizó a través de Google Forms y fue autoadministrado con preguntas de opción múltiple en su mayoría y algunas de respuesta corta. Se interrogó especialmente sobre las dinámicas familiares y también sobre los usos que dan las niñas a TikTok, sobre sus intereses, sus gustos en la plataforma, sobre los conocimientos que tienen las familias acerca de esto y sobre algunas estrategias que podían tener de control o vigilancia. El grupo de enfoque fue como la herramienta que más utilicé, que más me sirvió para el análisis después. Nada, quería resaltar que la importancia que tiene esta herramienta para los enfoques participativos. Esto lo menciona Aliada Sáez y Basuto Gallegos en el libro de investigación sensible, porque es una herramienta que considera el carácter social de la muestra y que también tiene como objetivo alcanzar elementos interpretativos de carácter colectivos. Tratar de alcanzar esquemas compartidos de significación social. A través del discurso, de la palabra, es posible identificar significaciones, valoraciones e imaginarios sociales. Las personas que participaron intentan situarse y rastrear lo que ellos determinan que es la realidad, pero también, por supuesto, tiene puntos de convergencia a nivel grupal, y articulan este discurso con la realidad externa. Desde este corpus teórico-metodológico, el grupo de enfoque nos permitió analizar estas convergencias y tensiones detectadas en el discurso, y esto nos llevó a observar representaciones compartidas acerca de la sexualización de las niñas en TikTok. Del grupo de enfoque quiero también mencionar que participaron las mismas 7 familias que habían participado en las encuestas. 6 de ellas estuvieron representadas únicamente por la mamá, y las demás, y solamente una estuvo representada por la mamá y el papá de la niña. Acá, bueno, les presento que para el grupo de enfoque utilizamos videos disparadores que fueron de mucha utilidad, porque realmente en ellos las participantes reconocieron esta sexualización de las infancias
y principalmente los elementos que ellas consideraban sexualizantes. Estos son videos que encontré navegando en TikTok y bueno, nada, por supuesto las caras de las menores fueron borradas para protegerlas. Lo más significativo de esto es que las mamás ven que este comportamiento es propio de mujeres adultas y creen que la sexualización está en los elementos que componen la escena, y no tanto en el baile, sino por ejemplo en la ropa, en la música, los movimientos, los gestos, el maquillaje. También realizan una fuerte distinción por edad, porque ellas mencionan que las adolescentes sería más pertinente que realicen estos videos y que quizá hasta pueden tener una intención de seducir o de generar algo, pero las niñas no, a las niñas las representan como inocencia. Bueno, las entrevistas semiestructuradas también fueron utilizadas especialmente para poder conversar con especialistas en la temática. Bueno, un poco también acá nos posicionamos en la perspectiva de Baeza para realizarlas, y la verdad que fue muy interesante entrevistar a la licenciada en Psicología y especialista en atención de niños y niñas, María Virginia Carretero, y a Marcela Cesarni, que es fundadora y presidenta de la asociación chicos.net, y además es especialista a nivel de toda Latinoamérica y trabaja en proyectos que tienen que ver con las infancias y el uso de las TICs y de Internet. Bueno, a partir de las herramientas mencionadas pudimos llegar a las siguientes representaciones, analizando principalmente el discurso de cada una de las madres que participaron, que acá no están, pero por supuesto que en el trabajo escrito están y lo puedo compartir con quien quiera. La primera representación, brevemente, es una representación de una autoridad limitada. Acá lo que nos encontramos es que las familias reconocen que los dispositivos móviles es un espacio en el cual se encuentran en desventaja, debido al conocimiento que dicen tener acerca de las redes sociales y la falta de tiempo. Ellas dicen principalmente que sus hijas le sacan mucha ventaja en el uso de dispositivos y que realmente no saben cómo controlar o cómo vigilar, porque les cuesta introducir su paternidad dentro de estos dispositivos. También, bueno, se observa una representación de la familia como aquella que tiene la autoridad para ejercer un control, que describen como necesario, pero este control estaría limitado por el temor y el desconocimiento. Bueno, acá, bueno, es también importante destacar que cuando una persona menor de edad entra a las redes sociales no las están protegiendo, las empresas no los están protegiendo. Y por eso es que se pueden encontrar con un montón de contenido que, por supuesto, no está elaborado para niños y niñas. Bueno, también una representación sobre una sexualización marcada. Acá, bueno, como yo un poco mencioné, todas las mamás mencionaron que estos videos eran muy sexuales, por el contexto, como ya les dije. En retiradas ocasiones dijeron que esos movimientos no son acordes a su edad, y muestran como cierta preocupación, pero mantienen su postura de que las niñas lo hacen como un juego, como una imitación, sin ninguna intención y totalmente inocente. También, bueno, responsabilizan mucho a los padres por permitirlo, a los padres y a las madres, y bueno, nada, como que también insisten en esto de que las niñas solo se están divirtiendo, y que no lo hacen de una manera totalmente inocente. También estuvimos trabajando con las representaciones de una belleza condicionada. Y en este punto es importante mencionar que creen que hay una contradicción, porque ellas consideran que la sexualización está más presente en este momento que cuando ellas eran pequeñas, y que sus niñas por momentos actúan como adultas y por momentos como niñas. También afirman este interés por la belleza, que la ven en todas las mujeres, adultas, niñas y adolescentes, y no lo ven como algo malo, pero sí cuentan situaciones en las que sus hijas han sufrido por tener que responder a ciertos estereotipos de belleza, o han recibido comentarios negativos o despectivos dentro de las redes sociales. Cuando hacen estos videos se preocupan por estar maquilladas, peinadas, con una ropa linda, a la moda. También muchas cuentan experiencias de depilación en niñas menores de 7 años,
Esta parte, la verdad, que entró mucho en juego lo sentimental, porque se notaba un clima de tristeza o de frustración. Bueno, y también que esto que ya habíamos mencionado, de que las adolescentes está como un poco más presente todo esto de los estereotipos de belleza, pero hoy en día comienzan desde antes. También mencionar un poco los estereotipos de género, bueno, esta categoría analítica que nos permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y estereotipos en cada contexto social. Durante el grupo de enfoque llevado a cabo para esta investigación, los participantes se refirieron también a la división de género y a los estereotipos, afirmando que son pocos los varones que hacen videos de TikTok. Consideran en que es algo mucho más, que se puede ver mucho más en las niñas, y creen que ocurre por una cuestión social, porque lo relacionado a la estética, a lo bello, es algo que se le exige mucho más a las niñas. En este sentido, bueno, también influye la cantidad de me gustas en la popularidad, en si es una niña más linda, más suelta, y se puede notar cierto temor a que las participantes, a que las hijas de las participantes sufran discriminación o se comparen con las demás o tengan problemas de integración. También, bueno, se puede ver cómo afectan estos estereotipos de género a las niñas, pero también a los niños, porque quedan fuera de ciertas prácticas que no serían para ellos. Las niñas buscan llegar a ser mujeres, y para esto reproducen modelos de belleza que ven habitualmente en televisión, en redes sociales y en la propia cotidianidad, pero estos estereotipos de lo femenino resultan penosos, dolorosos y sofocantes, según los propios testimonios. Aún así, madres e hijas insisten en reproducirlos, con un solo sentido, que es evitar el sufrimiento y el rechazo de sus pares. Bueno, cuando llegamos al análisis, tomamos estas tres dimensiones que, según Moscovici, las representaciones sociales tienen tres dimensiones: la actitud, la información y el campo de la representación. Conocer o establecer una representación social implica determinar estas tres dimensiones. El campo de la información, que concierne a la organización de los conocimientos que tiene una persona o un grupo sobre un objeto o situación social determinada. El que dije recién es el campo de la representación. Esperen que se me mezcló, lo apunté. El campo de la información. 4 minutos. Bueno, que concierne a la organización de los conocimientos que tiene una persona o grupo sobre un objeto o situación social determinada. Y bueno, también el campo de la actitud, que es una estructura particular de la orientación en las conductas de las personas, que se identifican también en el discurso. Y el campo de la representación, que constituye el conjunto de actitudes, opiniones, imágenes, creencias, vivencias y valores, presentes en una representación social. Bueno, yo lo que fui haciendo fue básicamente analizar cada una de las representaciones en base a estos tres ejes. Voy a mencionar solamente algunas por el tiempo, pero bueno, por ejemplo, en el uso que dan las niñas a la red social TikTok, podemos ver que en el campo de la información es un tema presente en la cotidianidad. Hay discusiones sobre su uso, sobre los límites, sobre los peligros que pueden existir, pero está este desconocimiento general por parte de las familias acerca de sus funcionalidades. Y también, bueno, hay un conocimiento entre las temáticas que sí interesan a las niñas. El campo de la representación sería que la red social, que es una red social propia de las infancias y adolescentes, más utilizada por niñas y adolescentes mujeres. Y en el campo de la actitud, una orientación actitudinal pasiva y de rechazo a los videos vistos y producidos por las niñas. En cuanto a la sexualización de las niñas en TikTok, también el campo de la información es un tema presente, que circulan las opiniones en cuanto a este aspecto entre las familias, y creen que estos videos podrían sexualizar inadecuadamente a sus hijas. Acá las representaciones que aparecen es la sexualización vinculada a actitudes, comportamientos, movimientos y gestos y bailes que no son acordes a las infancias, una representación de la inocencia muy marcada, una sexualización como un riesgo para la integridad de niños y niñas, y también la representación de la femenidad, la sexualización como algo frecuente en niñas. En el campo de la actitud, una orientación actitudinal negativa hacia los contenidos que ven y crean las niñas,
calificados de sexualizante. Bueno, también lo hicimos con los estereotipos de belleza, que son estos también temas que por ahí no se ponen tanto en discusión, pero que hay una creencia de que estos estereotipos están afectando a las niñas. También una representación social acerca de la belleza, lo estético, lo erótico, como aspectos que corresponden más a las niñas que a los niños, la belleza como algo impuesto a las mujeres, y que no cumplirlos provocaría castigos, como el rechazo o el aislamiento. El campo de la actitud, una orientación actitudinal pasiva y de sometimiento. También trabajamos con el rol que asumirían las familias, que bueno, no voy a llegar a profundizarlo, pero bueno, también como un tema presente en la realidad cotidiana, y la familia, la representación de la familia como quien tiene el rol de regular estos comportamientos en Internet de los niños y niñas, pero que esa responsabilidad también cae especialmente en las madres, que se considera un tema femenino. Y bueno, esto de que están cambiando las formas de relacionarse entre adultos, niños y niñas. La orientación actitudinal es desfavorable hacia las familias que permiten estas conductas, pero hay una actitud pasiva que, como ya mencionamos, se la adjudican al desconocimiento sobre el uso de Internet. Para finalizar, me gustaría volver a mencionar que, como decía la entrevistada Marcela Cesarni, las responsabilidades de las familias no quedan por fuera de las redes, del Internet y de las redes sociales. Y bueno, que es importante darle voz a las problemáticas que se presentan en los niños y en las niñas, porque también es una manera de cuidarlos. Esta investigación se centró en las infancias y es pertinente seguir trabajando en este sentido, desde múltiples disciplinas diarias, poder pensar qué podemos hacer, cómo podemos cuidarlos, cómo podemos darles este espacio de creatividad y protagonismo, y seguir enseñándoles a ser ciudadanos y ciudadanas digitales. Pero no olvidarnos que como adultos y como investigadores, como actores sociales, nuestros deberes es asegurarnos de que puedan ejercer plenamente sus derechos, participar activamente en la sociedad, y que se escuchen y se respeten sus necesidades y demandas. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagros y Andrea. Muy interesante la presentación y exactitud con el tiempo. Tere, Te perdóname, agradecemos. Tere, quisiera agregarnos solamente una cosita más para terminar, 10 segundos. Decir que el trabajo de Milagros, ¿Sí? más allá de la temática interesante que ella pudo vincular el estudio de representaciones desde la comunicación, pudo también utilizar la metodología que se desarrolla en el libro Investigación Sensible, a partir del trabajo de Felipe Aliaga y Óscar Basulto, y también integrar la perspectiva interpretativa de Manuel Baeza. Entonces, en ese sentido, ella pudo integrar esa perspectiva de Manuel con el análisis a través del focus group para determinar representaciones vinculadas a la sexualización de las niñas y niños en TikTok. Nada más eso. Gracias. Gracias a ti, Andrea. Me quiero preguntar si acaso llegaron Mayana Rojas y Gabriela Jerez. No las veo. Si están, que por favor abran micrófono. Bueno, les damos más Así. tiempo y entonces seguiría, ¿sí? ¿No? ¿No? Parece que no. Le tocaría a Leticia Arancibia, no sé si ella ya puede presentar. Había dicho que la dejáramos al último. Leticia, ¿estás? Parece que no. ¿Les parece entonces que para el tiempo sigamos contigo, Victoria, y después vemos si Leticia puede presentar y si llegan las otras participantes? Por favor. Primero quiero me disculpar Victoria. porque... ¿Aló? ¿Están escuchando? ¿No escucha? Sí, iba a presentar tu trabajo. ¿Sí? ¿Se te escucha? Buenas tardes. Estoy aquí, salí de mi casa porque estoy sin energía y sin internet. Y estoy en una panadería que tal vez haga algún sonido, alguna cosa. Entonces voy a intentar presentar bien rápido y no voy a hacer la presentación porque también no conseguí poner y voy a leer mi texto
está escuchando bien? Sí, Sí, se te escucha bien. Aquí se escucha. escuchamos, Victoria. Sí. Teresa, ¿Escuchan ¿Sí? bien? sí se Está bien. escucha. Entonces, voy a leer Sí, mi sí se escucha. texto. Mi trabajo es sobre las metodologías de investigación en arte, educación y género en campo del imaginario, que es la metodología que utilicé para mi postdoc ahora en Latinoamérica, en países como... Ay, ¿aló? ¿Escuchan? Sí se escucha. Sí, señora, Está se Sí, escucha se te bien. escucha muy cosas. bien, Victoria. Ay, meu Deus, saiu. Saiu aqui. Nosotros te escuchamos a ti bien, Victoria. Sí, solo un minuto, porque salió el texto de la pantalla. Ay, no. ¿Qué pasó? Caiu la conexión con mi texto aquí, no sé. Solo un minuto, solo un minuto. Pegar, voy. Deus meu, que confusão hoje. Vou utilizar meu teléfono. Está bem complicado hoje. Mientras tanto, voy presentando el título de tu trabajo, mientras te acomodas Sí, por tecnológicamente. favor, T, por favor. Bueno, Victoria viene representando a la Universidad Federal de Pernambuco. Pernambuco y su trabajo es metodologías de investigación en arte, educación y género en el campo del imaginario. Así que esperamos que podamos resolver el tema tecnológico. Sí. Muitos problemas, não só de estrutura mesmo, de sem energia, sem internet, bom, enfim. Então, é um trabalho que começou. Se corta. Em Se había cortado. 2023, dia 3 de fevereiro, iniciei o pós-doutorado que puedo chamar de um processo de iniciação, porque foi uma transformação em minha vida, em las ideias, em meu corpo, em minha cosmovisão, enfim, foi como se salisse uma alma e entrasse outra em meu corpo. Uma investigação sobre mulheres artistas e educadoras em arte de Latinoamérica, Colômbia, Guatemala, Equador, Peru, Chile e Argentina, com o objetivo de proponer uma nova pedagogia de enseñanza de arte, que llamo pedagogia del imaginario, donde as imagens de nossas culturas latino-americanas vienen envasadas em uma perspectiva feminista. Para esto, elegí 3 metodologias: del encuentro, de la caminata, que ahora estoy intentando usar el término tupi-guaraní, Jaguataporã, que significa el río indígena que desagua en el mar, y tira reizado. Reizado es una manifestación popular que se hace aquí en Brasil y que es de Día de Reizado, 6 de enero, que son los reyes que vienen para recibir Jesús. Entonces hay una manifestación. Término que ha dado a minha investigação por um grupo de mulheres quilombolas. Mulheres quilombolas é uma comunidade de pessoas afrodescendentes que aqui em Brasil nós chamamos de quilombos. A metodologia do encontro é a ideia de mis eleições de las pessoas que me acompanharam em este viagem. Junto com meu recorrido por Sudamérica e Guatemala, mis tutores, professores, professoras em diferentes países. Amigos que antes conhecia, mas que nada, não havia uma relação profunda em afeto,
nos hicimos mais amigas e mais amigos. Nos afetamos ao ponto de, ao separar-nos, nos mesclarmos com sorrisos e lágrimas. Esses amigos me guiaram e isso é o que realmente me hizo sentir em um lugar seguro e tranquilo para seguir buscando. Para Gilberto Gil, cantante brasileiro, el encuentro é conhecer pessoas, é uma reumanização permanente, que já seja el humano ou el outro. Provoca em tu voz lo que dá esse sentimento de incondicionalidade. El amor, quando lo pones em prática, esto é uma renovação. Además, a metodologia se basou em la tirar reizado. Para Márcia Rucilene do Nascimento, professora quilombola da comunidade Conceição de las Crioulas, e outros docentes da mesma comunidade, disseram que eu ia tirar rezado, término que é adoptado como parte da metodologia de minha investigação. Tirar rezado é um término antigo vinculado a uma búsqueda religiosa que atualmente se diz quando a gente está visitando a outros, sem muitas pressas. Para as pessoas da comunidade, é quando decides passar o dia visitando familiares, amigos, ou incluso pessoas ou lugares, charlar, fazer coisas com as pessoas sem pressas. Sabes, esse domingo em que a gente vai almoçar na casa dos amigos, os familiares, toma um café por tarde em casa de um amigo, incluso sai a caminhar em outras... com outras pessoas, pois esses cidadãos saíram tirando o reizado. É quando passa de casa em casa. E isso foi o que hice de país em país, de comunidade em comunidade. Conheci mulheres artistas, educadoras, culturas, lugares, influências culturais, política, educação e questões de gênero com pouco tempo, 2 meses em cada país. Escutei suas histórias impressas com a certeza de que algum dia regressaria e continuaria a investigação com mais profundidade. Digamos que esses foram os primeiros contatos da investigação. Outro caminho metodológico buscado foi caminhar e construir estéticas próprias de meu recorrido. Mientras Francesco Carrieri, em sua visão do mundo como arquiteto italiano, disse em seu livro Walkscape, El Caminar como prática estética, que a ação de atravessar o espaço é necessidade natural de mover-se para encontrar comida e informação essencial para a própria supervivência. Caminhei por Latinoamérica, conhecendo gente que cria paisagens com seus corpos, em sua arte, em suas vidas. E desafortunadamente, há artistas que tenho fotos de que hacen body painting e não posso mostrar, desafortunadamente. Os corpos cambiam ao caminhar e encontrar-se com outros corpos, incluído o meu, que se transformou durante as caminatas em este período. Há um artista, Rox, que é de Guatemala, que faz um trabalho muito lindo, que está incluso agora em Venecia, apresentando seu trabalho em Bienal de Veneza. Salgo caminhando por el cinturão cósmico del Sol, piso a região mais vegetal do tempo e da luz. Tenho ganas de caminhar por toda a América com a cara e o rio que suerte está sangrando em mim e minha voz cola. Canção com todos que canta Mercedes Souza. Caminhando por los países que passei, me encontrei com violência de gênero, violência política e catástrofes devido a terremotos e tsunamis, à medida que as placas tectônicas da região se movem e causam terremotos e mortes. Para os artistas investigados, mostrar isto em sua obra é uma forma de resistência.
Catherine Walsh habla que resiste não para destruir, resiste não para destruir, campana para construir, digo yo. Essa é a postura e a praxis para qualquer propósito, para qualquer algumas lutas, resistência ética, crítica e digna contra o autoritarismo de los regímenes externos e controle interno e poder, e defender a universidade. Isso ainda sendo menção às universidades todas de Latinoamérica agora que estão em campanha, como a Argentina, com a marcha muito linda que foi ayer, ou antes de ayer, pero aqui também estamos em paro com as discussões das universidades públicas e gratuitas. Os estudantes, docentes, empregados e pensador crítico e plural, proponendo sua reconstrução participativa e democrática desde dentro, uma postura prática que é difícil de abordar quando a base de sustento e as paredes de esta casa é estúdio. Esse ha sido mi lugar para ser e sentir, pensar, actuando, pedagogizando. Durante praticamente 20 anos de minha vida, começa a desmoronar-se e a colapsar-se. Grito, pero a vezes não sale nada de tu boca. É grito forte, pecho, grito que te hace vibrar. Isso dijo Catherine Walsh. As tensões culturais são fortes em relação com as mulheres, as artistas e as professoras. Na Universidade de Tolima, em Colômbia, dois artistas, professores de artes visuais, sofreram repressão e foram despedidas da universidade por questões de gênero e poder patriarcal. Por isso, a professora de arte atuou em uma performance em uma praça pública, desnudando-se e chamando a atenção de los transeuntes sobre sua incapacidade e o despido improcedente que sofreu. Isso também tenho com imagens, depois pongo o texto e envio. Em Guatemala, a artista Chumicar ha hecho documental audiovisual sobre os desaparecidos do período de ditadura, audiovisual sensível, com uma beleza visível, pero com muito dolor, e em uma semana foi sequestrada, sem ter certeza se por causa disso, pero não creio em coincidências. O professor Jaime Ruiz Solozano habla em sua tese. Respecto a las vítimas, podemos dizer que os artistas não podem afirmar nem negar sua extensão ou sua existência, tendo em conta que não las conheceram diretamente. Unicamente podem apelar a las pruebas materiais ou testemunhais que permite alcançar acercamento a sua presença. E as estratégias criativas que empleam os artistas recorrem a diversas memórias próprias de los sobreviventes, os arquivos impressos, fotográficos, fonográficos, com a finalidade de fazer ao desaparecido aparecer, é decir, de resituar a la vítima ausente em lugar mesmo do movimento comemorativo, volvendo ao lugar vazio marcado por seu nome, dijo Derrida, haciendo de su trágico trânsito por la vida como uma espécie de reexistência e desestranhamento de sua interioridade por meio das configurações artísticas. A artista Líbia Posada mostrou em sua série de fotografias com o título de Signos Cardinales e la versão do 13 Salão Regional de Artistas 1, depois de ser explorada essa temática e figuração desde o ano de 2007, gestiona a participação de uma docena de mulheres desplazadas com o fim de realizar inicialmente uma ação performática relacionada com o ritual católico do lavamento de los pés. Para tal,
A efecto, as mulheres se deixaram descalçar, cortar as unhas e lavar os pés, como uma maneira simbólica de ressarci-las de las penalidades suportadas durante o desplazamento forçado. A violência existe, mas a resistência é aún mais forte. Com seu tejido de roupa, o dibujo, a poesia, as matemáticas e a astrologia se heredam de seus antepassados e é assim como as maias resistem cada violência sofrida. Na luta sem fim, se está tejendo em suas roupas e em sua cosmovisão. Com o pensamento de la Terra, por outro lado, nos referimos não tanto ao movimento ambientalista e à ecologia, sino àquela dimensão que toda comunidade que habita um território sabe que é vital para sua existência. Sua conexão indissolúvel com a Terra e com todos os seres vivos. Mas que em conhecimentos teóricos, esta dimensão se encontra eloquentemente expressada em arte, tejidos, los mitos, las prácticas económicas y culturales del lugar, y las luchas territoriales y por la defensa de la Pachamama. Esto no es menos importante, sino quizás más, para la crucial tarea de todo pensamento crítico en la cultural actual, a la cual nos referimos como la restituição del mundo. Isso, Arturo Escobar. Hoje me sinto outra pessoa, não me reconozco como antes. Seria como havia Ayala, la tierra em sua plena madurez? É assim como, desde os anos 1980, os movimentos indígenas se han referido cada vez mais às Américas como havia Ayala, promulgando assim o lugar indígena de expressão cultural e política para descolonizar ontologias e epistemologias. Como disse Moïse Lema, citado por Manuela Lavigne Spick, uma francesa brasileira que vive em Quito, em seu livro Vernáculos, Soberanias, as mulheres indígenas desafiam a política global, com um pensamento diferente, outra cosmovisão do Sul, que orienta epistemologicamente o pensamento, baseado em Paulo Freire, que surge desde as lutas que estão desde abaixo hasta las conectadas com o pensamento autônomo e o pensar la tierra. Autonomia, comunidade e territorialidade são três pontos fundamentais para esta corrente de pensamento sobre a que chama de atenção Arturo Escobar. E assim construir essa investigação que em tão pouco tempo, apenas um ano, abarcou 6 países, sem contar Bolívia e México, que foram sede de congressos em los que participei. Aproveitei para conhecer algumas artistas e professores de arte. E isso foi transformando muito minha vida. Passando por Colômbia, Guatemala, Equador, Peru, Chile, Argentina, já he notado quanto as maestras e artistas de todas as comunidades, já sejam indígenas, andinas, criollas ou mestiças, fazem sua arte resistente à vida, com massacres políticos, violência de gênero e terremotos que causam grandes terremotos e mortes, arte, educação e vida se unem para manter viva a esperança de um mundo melhor, sem separação. Victoria, te quedan 3 minutos. Terminando. Todo esto a cada hora. Todo esto, tudo está vivo. E a vida tem que hacerse cargo de seu entorno e evolucionar com ele. Nós somos o meio ambiente, natureza e política não se pode dividir. Estamos aqui, não há planeta B. As fronteiras são artificiais. Nem o vento, nem o mar las conhecem. Nossos sonhos de liberação nos enfrentam uns aos outros. Paixão de abolição, ecocídio, ecotóxico, econômico, ecos de um mundo sem nós outros. Só somos apocalípticos com a esperança de estar equivocados. Este é o pueblo que falta, de Cristina Lucas, e aqui encerro minha habla.
Victoria, muchísimas gracias por el esfuerzo. Nos están pidiendo tu trabajo para poderlo compartir y tener la visual, sobre todo de lo que lo mencionaste que tenías preparado. Imágenes. Muchas gracias Sí, por el claro. esfuerzo. Y agradecer también a la panadería que te acogió por ahí. Creo que es importante esos lazos comunitarios. Muchas gracias. Leticia, ¿estás por ahí? ¿Nos escucha? ¿Estás en ¿Se silencio? escucha? Ahora te vemos, pero no te escuchamos. ¿Se escucha ahí? Ahí Te se escucha, escuchamos, Leticia. Leticia. Ya, qué bueno. Muy bueno verla. Hoy, pero me ha costado un montón. Y espero que poder presentar, si no, porque dice abrir bandeja de uso compartido para compartir. No, al lado del botón rojo de salir dice compartir. A ver. No, dice colgar, no, ¿no es cierto? Terrible. ¿Más acciones? Y No compartir. sé, no conozco mucho Teams, no sé si alguien nos puede ayudar con eso, porque a mí me aparece justo al lado del botón de salir, ¿Sí? compartir. Ah, no, este no tiene. Hay tres punticos y al Sí. desplegar los punticos hay las opciones de chat, compartir datos y demás. ¿Abrir bandeja de uso compartido? Gracias. ¿Es donde dice abrir bandeja de uso compartido o no? Pucha. Yo creo que podrías intentar, a ver, probar. ¿Ya? Sí, le di, apreté, pero no. A ver, permitir. Ah, ahí, ya. ¿Se puede? ¿Sí? Sí, Sí, qué ahí está. emoción. Pensé que no lo iba a lograr, porque estuve todo el rato intentando. Muchas gracias por el esfuerzo también, Leticia. Sí, bueno, lo que quiero Entonces yo creo, para presentar... optimizar tiempo, Sí. partimos nada más. Sí, ¿cuánto tiempo es? Son 20 minutos. Ok, entonces ya lo pongo. Bueno, aquí voy a presentar, tiene que ver con una apuesta, o sea, es una discusión metodológica, pero siempre cruzada con los elementos metodológicos, de cómo nosotros podemos investigar los imaginarios, las representaciones, las significaciones imaginarias sociales, en el contexto de crisis, en el contexto de movimientos sociales, como es, por ejemplo, el movimiento feminista, y aquí está esta presentación que se llama Imaginario Radical y Lucha Civilizatoria, la crítica feminista hacia la tanatopolítica neoliberal y el movimiento por una nueva vida. Esto está en el contexto de una investigación que nosotros estamos realizando, es un proyecto grande que es el proyecto Anillo Anid, Género, Biopolítica y Creación, Nuevas Formas de Gobierno de la Vida y las Relaciones Sociales de Género para Nuevas Prácticas, Teorías y Epistemes. Bueno, aquí vamos a ver un poco las preguntas, pero el punto de partida, que es algo importante, es la instalación de la tanatopolítica a través del sistema sexo-género en Chile y analizando un poco también los conflictos de la biopolítica en Chile y en América Latina. Y vamos a ver que tiene una extensión más amplia. Por otra parte, las resistencias de las mujeres desde la organización y los movimientos sociales, productoras de nuevas prácticas, sentidos y epistemes, y por eso es importante desarrollar un método pertinente para poder capturar el movimiento, la crítica, las tensiones, las disputas entre significaciones, entre representaciones que van construyendo el imaginario social y el papel que tiene el imaginario radical para poder detectarlas. Pero la cuestión es cómo lo hacemos. Y bueno, un poco la biopolítica, quizás eso lo voy a abordar menos para concentrarme más en los aspectos metodológicos, pero la biopolítica es un concepto que nos permite dar cuenta de las formas de gobernanza de la vida en un contexto
de crisis como el actual, y lo que vemos es que la biopolítica ha permitido, en tanto categoría teórico-empírica, articular y dar cuenta de la lucha civilizatoria de los movimientos sociales y en particular del movimiento feminista y el movimiento de las mujeres. Hay que pensar que muchas mujeres no se reconocen como feministas, pero sí la lucha civilizatoria para enfrentar la crisis multidimensional de la violencia de género que ha llevado adelante este movimiento. Miren, esto sí que lo voy a mostrar solamente, que tiene que ver con la violencia contra las mujeres en Chile, donde si lo vemos en términos, pero también si lo vemos en términos más mundiales, según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y o sexual por su pareja o violencia sexual por alguien que no era su pareja o ambas también. En Chile la violencia contra la mujer ha sido evidenciada a través de la violencia intrafamiliar, que normalmente queda radicada en el ámbito privado, pero también en delitos de violencia, acoso callejero y el extremo fatal que son los femicidios. Luego tenemos este otro elemento que dice relación con la participación política. Se ve un poco, se ve no mucho, ¿eh? No se ve mucho, ahí sí se ve mejor, pero ahí podemos ver cómo las mujeres aparecen como el género excluido. Estos son datos sí ya del país, y podemos ver cómo hay una jefatura de hogar, los hogares denominados monoparentales, que en realidad hay que denominarlos como monomarentales, ¿ya? Porque de estos hogares monoparentales, un 84,9% son hogares monomarentales, es decir, que una mujer está a cargo de ellos. Luego, a nivel, bueno, la población, nosotros sabemos que somos más que la mitad del mundo. Aquí en Chile, México, ahora que estoy en México. Luego, en términos de pobreza, también vemos en Chile con los datos de 2017, pero ahora están los datos de la nueva CACEN y eso no varía sustantivamente. Un 54,3% de personas en situación de pobreza extrema son mujeres y el resto son hombres, ya el 45,7%. También en términos de la población migrante, es un poquito más de las mujeres, pero eso ha ido variando y diríamos que está un poco más equilibrado a nivel nacional. Luego, si vemos también en términos de las personas con discapacidad, las mujeres actúan mucho como cuidadoras si es que no tienen una discapacidad. Aquí tenemos, bueno, esto está un poco, lo había agrandado. Este elemento es bien importante porque vemos cómo la inserción laboral femenina opera como para poder definirla desde un concepto que viene de Marx, del concepto de la población sobrante, que en su momento, claro, el registro, la sociedad fordista, la economía fordista, taylorista, frente a la revolución industrial, en ese registro, y que él denomina el ejército industrial de reserva, pero que también lo denomina como población sobrante. Sabemos que hoy día no estamos dentro de ese modelo, sino que es un modelo de alta precarización, autoempleo, que algunos disfrazan como autoemprendimiento, pero vemos que las mujeres son las que tienen más baja inserción laboral en el mundo, ya, y en América Latina, en Chile. Hace 2 semanas fue el Congreso Mexicano de Ciencias Sociales en la UNAM, y ahí en una mesa de género también justamente veíamos cómo se acercaban mucho las cifras de la baja inserción laboral femenina, y ahí, por ejemplo, podemos ver también el efecto que tuvo la pandemia para dejar en evidencia este fuerte elemento de desigualdad. Si vemos, por ejemplo, con datos de Women in Work en 2021, bueno, Chile tiene la tercera tasa de desempleo femenino más alta de la OCDE, que, bueno, pensemos que aquí en América Latina solo México y Chile somos parte de la OCDE. Pero si ya vamos a ver este fenómeno que de la pandemia que yo decía, que cuando veíamos antes de la pandemia había alcanzado a llegar a 58% la inserción laboral femenina, la tasa de participación laboral femenina. Sin embargo,
Posterior a la pandemia, esta cifra va a bajar radicalmente, ya no son 10 puntos, es mucho más, bajó un 44%, lo que significa, y esto es un fenómeno que se dio no solo en Chile, sino en general a nivel del mundial. Entonces allí vemos cómo las mujeres operan como una población sobrante, presta, son una suerte de colchón o dumping en inglés. Son un colchón de la pobreza, son un colchón y son aquellas actoras que van a enfrentar las distintas crisis poniendo el cuerpo, poniendo toda su energía vital, y por eso lo trabajamos y lo abordamos desde el punto de vista de la biopolítica, porque es desde ese registro que afecta la vida, la existencia. Bueno, mire, aquí esto lo voy a pasar rápido, pero yo sé que va a ser de mucho interés para todos aquí que estamos dentro de la academia. Y aquí vemos, por ejemplo, el porcentaje de mujeres, además para que veamos la progresión, cómo va aumentando la discriminación, porque si bien es cierto, la matrícula en pregrado, la mayor parte, hay un porcentaje importante de mujeres, un 54%, ya en magíster va a bajar un 51%, mientras que luego en la matrícula en doctorado va a bajar a un 43%, y luego ya las doctoras egresadas va a bajar a un 37%. Y si tratamos de abordar lo que significa la inserción laboral de esas mujeres, doctoras, maestras, investigadoras, allí vamos a ver que el dato sí que ya baja muy radicalmente, y va a ser solo de un 34% de mujeres doctoras que tienen una inserción en los institutos o en las instituciones de educación superior. Aquí, bueno, para que veamos, actualmente las mujeres ocupan solo el 35% de los cargos de investigación y docencia universitarias en Chile, muy por debajo del índice ya latinoamericano, ya que es un 49,8%. Y del todo el mercado laboral chileno, la academia es uno de los campos con menor presencia femenina. Estos son datos muy recientes que recién aparecen. Y Chile es el tercer país en términos de menor presencia científica femenina en la región, detrás de Perú, que tiene un 28,1%, más México, que justo lo encontramos con las compañeras de Comexo, un 33%, ¿ya? Para que veamos que esta no es una realidad chilena, es una realidad latinoamericana, pero que también tiene su correlato a nivel mundial. Entonces allí vamos viendo patrones de segregación horizontal, vertical, también cómo cuando vemos las mujeres van disminuyendo su participación conforme va avanzando en su carrera. Entonces, claro, ocupan un 44% las profesoras ayudantes, un 43% asistentes, un 29% asociadas y un 22% de titulares. En Chile nosotros estamos trabajando con una universidad técnica, Federico Santa María se llama, donde no había había una profesora titular en una universidad muy grande, ¿ya? Para que veamos, o sea, la magnitud. Y bueno, aquí las mujeres en la investigación, hay que ver que en términos de las publicaciones en revistas indexadas, que es el sistema métrico más valorado en Chile y Latinoamérica en general, el 37% del total de autoras son mujeres. Luego, en los proyectos adjudicados por ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es la que nos aprobó este proyecto que estoy presentado. Este es un proyecto dentro de muchos proyectos más, porque es un proyecto grande, pero esta es una de las líneas. Y ahí vemos cómo en proyectos solo el 38% de las mujeres lideraron los proyectos. Luego, en los proyectos FONDESI, que es lo que permite que los investigadores e investigadoras se vayan insertando en el ámbito postdoctoral, un 40% son mujeres, iniciación 38%, irregular, que ya son más maduros, solo un 29%. Por lo tanto, lo que vemos es que a mayor jerarquía académica, a mayor cualificación, hay menos mujeres que están representadas. ¿Ya? Esto ya sí lo voy a saltar porque es un poco la evolución de la adjudicación. Y aquí un poco ya dije estos datos. Bueno, para que veamos un poco, para ver la instalación
de la tanatopolítica que en Chile, y en esto es lo que me interesa que nos quedemos, de que con la postdictadura, o sea, durante la dictadura va a estar muy instalado un imaginario autoritario, violencia, represión, pero también se va a reforzar un imaginario patriarcal. Y ocurre que este imaginario patriarcal, porque no solo esa va a ser nuestra miseria, sino que va a haber una visión en la economía. Ustedes saben que en Chile es donde se implanta el experimento neoliberal. Eso significa y va a comportar, por lo tanto, distintos elementos de exclusión política, social, económica y también física en términos de la represión y la exclusión de los cuerpos de las mujeres. Bueno, aquí una vez más entender lo que significa esta matriz heterosexual que marca el sistema sexo-género, y también los conflictos de la biopolítica que se expresan asociados a la construcción del género, donde podemos ver en todo caso los conflictos de la biopolítica, que esta forma de gobernanza de la vida, cómo se manejan las poblaciones. Entonces aquí lo que vemos es que hay distintos conflictos que se enfrentan en el caso chileno y en América Latina. Por ejemplo, las mujeres por una vida libre de violencia, por iguales salarios, los grupos medioambientales que demandan un ambiente libre de contaminación, enfrentando ahorita que estoy en Monterrey, la crisis hídrica que hay en Ciudad de México, en Chile, ya estamos de nuevo con sequía, y para qué decir, en toda América Latina es algo que estamos sufriendo, ¿no es cierto? Y pasamos de una sequía intensa a inundaciones de un día. Por lo tanto, estamos también, y allí son las mujeres las que están muy presentes dentro de esta lucha. Entonces, aquí la idea es recuperar de cómo las mujeres están frente a este orden tanatopolítico, ya que diríamos que no solo que están los femicidios que matan de manera brutal, ¿no es cierto?, destruyen de manera brutal, sino que también matan de a poco. ¿Ya? O sea, como dice Espósito y varios autores dirán, si en el marco monárquico el rey decía, mandaba morir, hacía morir y dejaba vivir. Hoy, en el neoliberalismo, la premisa es hacer vivir, y vaya, o sea que ha avanzado bastante la medicina, la tecnología, pero solo para aquellos que tienen y pueden, ¿no es cierto? Pero entonces hacer vivir y dejar morir, ¿no es cierto? Es decir, dejarlos a su suerte, que es una forma de tanatopolítica también. Entonces allí vamos viendo distintos movimientos que van a implicar agenciamientos colectivos vivos, como plantea Guattari, Félix Guattari, y estos movimientos sociales van a ir proponiendo la lucha de las mujeres dentro de estos movimientos sociales, porque a veces, como digo, no es solo el movimiento feminista, las organizaciones que se proclaman feministas, sino la participación de las mujeres dentro de distintos movimientos medioambientales, laborales, que tienen una participación activa dentro de ellas. Y entonces, desde estas luchas civilizatorias se propone una biopolítica afirmativa, como denominará. ¿Ya? Entonces, aquí en términos porque no sé cuánto va quedando, aquí quizás poner en valor, bueno, ya dije cuáles eran las expresiones de la tanatopolítica y también la idea, cuáles son los 6 elementos minutos. en disputa. ¿Cuánto? 6. Ya, ¿cuáles son los elementos en disputa en la construcción y cuáles son las representaciones, cuáles son los contenidos que ha ido aportando en términos de representaciones para una biopolítica afirmativa? Aquí me salto esto de los movimientos sociales, las teorías de movimientos sociales, pero sí quiero llegar a esto porque este es un seminario con énfasis en la metodología y cómo nosotros ponemos al centro de cómo se propone una nueva biopolítica desde la ciudadanía, donde se van produciendo nuevas formas de subjetivación que permitan dislocar los escenarios, ¿ya? Y también entender lo que significa la autoinstitución de lo colectivo desde una posición crítica hacia los modelos que estamos y hacia el modelo, en el caso nuestro, el modelo neoliberal y patriarcal, que es una integración fatal, ¿no es cierto?
y también entender el cambio en las representaciones sociales, cómo se van construyendo nuevas formas de ciudadanía y cómo se van proponiendo formas también de cambio radical en la vida, un poco lo que nos plantea Victoria y las compañeras, ¿no es cierto?, distintas formas de resistencia. Y aquí lo que ponemos al centro es el conflicto como punto de partida del análisis. ¿Ya? O sea, aquí un poco reivindicando una visión conflictual, en la sociología se le llama una visión conflictual de la sociedad, ¿no es cierto?, porque hay una visión de consenso adaptativa o una visión conflictual. Y bueno, aquí nosotros proponemos esta visión conflictual porque la entrada por el conflicto permite conocer los elementos en disputa, las representaciones, permite analizar la micropolítica, distinguir las distintas dimensiones de lo social, a veces a partir de situaciones puntuales, conflictos, se puede analizar el conjunto de la sociedad en un proceso sistemático. Entender que el conflicto siempre se da a nivel local, pero no significa que nos vamos a quedar en un análisis local, sino que podemos pensarlo de manera más amplia. Y aquí reivindico y trabajando a Baruch Spinoza, quien plantea la potencia del conatus para profundizar en el conocimiento de las dimensiones de los procesos múltiples que van tejiendo la situación. En la medida que tejen la situación, nos tejen. Y aquí están para alcanzar a mostrarlo, cómo el modo de existencia, porque siempre se piensa como el conocimiento, tú te pusiste y te alejaste del mundo a conocer. No, aquí es conocer desde la realidad, desde lo situacional, entendiendo cómo hay distintas formas. Por ejemplo, pensemos ante un conflicto y ahí tenemos 3 formas. Entonces, el conocimiento avanza a través de la acción, ¿ya? Y avanza a través de estos movimientos. Entonces, ahí podemos ver estas 3 fases, ya al pasar de la pasividad a la actividad. Aquí hay distintos niveles de profundización. Uno primero que es una reacción ante los estímulos, donde hay un mínimo nivel de conocimiento. Normalmente uno se identifica con su sobredeterminación del rol. Por ejemplo, en el caso del género, bueno, vivo violencia y bueno, pucha, algo habré hecho que me pegaron o que viví violencia. ¿Ya? Es decir, que uno subjetiva esa sumisión, esa dominación y produce este modo de entorno de lucha y alianza. Pero luego ya se empieza a conocer a través de las relaciones de lucha y unidad que tejen el conflicto. Es decir, hay que trata de avanzar y salir, ir identificando los temas que están implicados, salir del sufrir, como diría Spinoza, y actuar a un nivel más profundo. Y finalmente, que es lo que nos ubica, porque pudiéramos decir que en el segundo lugar, el primer lugar sería el de la ideología, ¿ya? Yo internalizo que estoy dominada y me conformo con ella o incluso lo justifico. En un segundo nivel estarían las representaciones, cómo yo veo los distintos elementos que configuran, cómo los distintos actores van viendo desde distintas formas un conflicto o una situación o una realidad. Y finalmente lo que nos propone es asumir, nos propone Spinoza, asumir el punto de vista del paisaje, es decir, acceder al nivel de los imaginarios. El paisaje de la situación, adentrarse en estas dimensiones de los procesos múltiples que mientras tejen la situación nos tejen. La expresión de la época en cada situación. A todos sí nos resuena y aquí podemos ver las resistencias de las mujeres, ¿no es cierto? Que, bueno, el movimiento feminista va a romper la denominada cuarta ola o tsunami feminista, va a irrumpir el año 2018 en el campo de la educación, no por nada. Y entonces aquí hay que ver cómo esto ha significado y cómo aparece, no como una cuestión puntual, sino que hay una demanda de profundización democrática, de ir más allá, de verlo no como un tema privado, sino como un tema público, ¿ya? Y en ese caso, bueno, las resistencias de las mujeres, construir en red nuevos discursos, prácticas y sentidos, entender cómo
las mujeres han ido desarrollando eso y cómo también en Chile, en México, aquí, bueno, viene Sayac Valencia, cómo se van construyendo alianzas, correlatos de sentidos discursivos, se resisten, se crean redes reticulares a veces de pequeños espacios en la micropolítica para construir memoria, resistencia y transformación. Y también cómo estos movimientos pueden ser capaces de permear al Estado. ¿Ya? Bueno, y aquí solo para terminar, un poco para expresar cómo es que... Ay, perdón. Aquí está. Ahí está. Bueno, ahí las construcciones y la disputa de las luchas de las mujeres para ver cuáles son los conflictos que se enfrentan. Porque esto nosotros lo estamos viendo en trabajo, en salud, en educación, en cultura. Estuvo Victoria con nosotros, estuvimos disfrutando mucho de su estadía en diciembre y enero en Chile. Entonces aquí podemos ver cómo la disputa y lucha de las mujeres en Chile debería subvertir tres expresiones de las desiguales relaciones de género que hemos analizado. La exclusión política que afecta a la consideración de ellas para la toma de decisiones, para el autogobierno democrático y representación. La explotación que opera en el campo del trabajo, que explica las brechas salariales y todo el trabajo invisible de reproducción de las mujeres para que la sociedad se mueva, ya todo el trabajo que desarrollan para sostener la vida, la sostenibilidad de la vida, y que todos estos esfuerzos y trabajos que el capitalismo deja al margen porque no aparece como productivo. Sin embargo, sin ese trabajo no sería capaz, y por eso que las huelgas feministas son tan potentes, porque queda en evidencia todo lo que se deja de hacer cuando una mujer se va a huelga. Y finalmente la sumisión normalizadora que tiene que ver con la cultura, el mandato cultural que se ha mantenido en el espacio de la opinión pública y se expresa en el ámbito privado y en distintos ámbitos, opera en la socialización en la familia, en la escuela y en la calle. Ya veamos el acoso, o sea, cuando alguien acosa a una mujer, le dice algo, tendría que haber al lado otra persona que le diga, oye, y pararlo, ¿no es cierto? Pero no, es una cuestión que se va reproduciendo. O, por ejemplo, la resistencia a la educación sexual integral. En Chile que hay una tremenda, y en este momento nosotros en nuestra investigación que trabajamos con movimientos de mujeres, las mujeres que desarrollan educación sexual integral, los propios diputados de ultraderechas las persiguen, ¿ya? Entonces aquí tenemos... Y ahí estamos, el proyecto, algunos de los proyectos que van inspirando esta reflexión y muchas gracias y disculpen si me hubiera pasado. Qué bueno que logré, oye, porque tuve que pelear tanto porque no podía conectarme a este Teams Gracias, famoso. Leticia, se agradece muchísimo el esfuerzo. Gracias. Muchas gracias por el esfuerzo y ha sido todo un agrado escucharlas a todas. Quiero consultar si acaso están Gabriela Jerez o Mayana Rojas, que sería la única presentación que nos faltaría. No, no están. Bueno, si no están, abro la ronda de preguntas. No sé si soy yo la que se está pegando, quizás sea mi internet. Puede ser. Me comenta. También puede ser el mío. Estamos todas con problemas. Sí, así parece. Arlet Rodríguez, ¿tienes alguna pregunta? Porque hay un puntito en el chat, no sé. Sí, Eso será pregunta. porque hasta que mando un mensaje es que se actualiza todo el chat. O sea, si no mando un mensaje, no se ve nada. Y por eso lo hice, perdón. Ah, no, muchas gracias. Y qué bueno por el dato, por si a alguien le pasa. Bueno, acaban de incorporar la asistencia, en lo que quizá alguien se anima a hacer alguna pregunta. No. A mí me gustaría hacer un comentario que me hizo pensar en esos tres niveles que ella habla, ¿no?
el de la respuesta al estímulo, luego el reconocimiento, el dejar de sufrir y querer actuar, ¿no? Y el superior me parece que de alguna forma conectan todas las presentaciones, ¿no? Ese interés por articular ciertos en representaciones, la metodología que nos presentó Sandra a propósito del vestuario, el trabajo de Andrea y Milagros sobre el TikTok, que también una respuesta, ¿no? a estímulos desde mi punto de vista, probablemente me estoy equivocando, pero cuando vi esos tres niveles, no pude evitar hacer esta reflexión, ¿sí? La metodología de Leticia, el trabajo de Victoria, ¿no? Estas respuestas de resistencia a través del arte, ¿no? Dejar de sufrir y pasar a ser, ¿no? O validar y representar el sufrimiento. Así que muchas gracias, Leticia, ¿no? Y también ya esto, por ejemplo, varias de las cosas que mencionó Victoria, una suerte de conexión entre estos dos niveles, ¿no? No sé si ante esta observación será alguna provocación para comentarios de las participantes, ¿sí? Me parece que Victoria alzó la mano, Sí. pero a mí me gustaría que me respondieran esta inquietud las expositoras. Victoria, adelante. Yo solo quería hacer un comentario que tenemos que pensar una outra cosmovisão, porque este movimento neoliberal, patriarcal, já está falido e não hace bem a nós outros. Quando Letícia habla sobre a universidade é enferma como universidade, como instituição, e enferma as pessoas que trabalham nela. Então, assim, as pessoas não... Eu estou, assim, querendo sair da universidade, porque é muito trabalho, um trabalho desumano até, e, assim, é uma visão de que as pessoas têm que trabalhar, porque têm que ter dinheiro. Então, eu penso que esta é uma visão muito mala para todos, e creio que as mulheres que estive em América Latina, que podem até dizer são pobres, vivem mal, mas muitas trabalham no campo, em coisas pequenas, artesanas, e pessoas que vivem uma outra vida que não é a minha, e vivem muito melhor do que eu, sabes? Então, assim, creio que esse câmbio tem que ocorrer. Temos que... Ailton Krenak, que é um indígena que agora é imortal, está na Academia de Letras, e que disse que o futuro é ancestral. Temos que pensar diferente, pensar de outra forma, que não é o dinheiro que ganha tudo, não é o dinheiro que compra tudo, não é o dinheiro que compra a saúde, a felicidade. Não. São outras coisas, são as relações, são pessoas que se encontram e que... são outras coisas. É sair deste ciclo vicioso de comprar, de ganhar dinheiro, de trabalhar sem parar, não sei. São coisas que... E outra coisa que eu queria falar também, que não he visto toda a apresentação de uma chica, não sei como se chama, sobre o comportamento das niñas e adolescentes. Outra coisa que me quedei pensando é que estamos muito acostumados também a julgar as mulheres a partir de seus comportamentos e como elas se vestem, e como elas dançam, e como elas bailam, e como elas se maquiam, enquanto que os homens que fazem o malo, que matam, que são
casi vítimas, porque las chicas son muy sexualizadas. Entonces, assim, penso que é uma coisa meio equivocada para mim, né? Porque bailar, quem dijo que é sexualizada são os adultos, né? São as pessoas que julgam estas pessoas. Então, assim, me quedei pensando na África, que há muitos bailes que são, para nós outros ocidentalizados, muito sexualizadas. É como se quisesse fazer sexo desmia, pero não, é o corpo que baila, é o corpo que... Pero é uma sociedade onde os homens veem as mulheres como objeto e esse baile atrai para o sexo. Então, para mim, uma visão contraditória, uma outra coisa. ¿Puedo? ¿Sí se escucha? Sí, parece. Sí, hay, bueno, concordando. Quizá agradecer la pregunta y bueno, también nos gustaría más preguntas porque en estos espacios donde uno puede... ¡Ay, se está viendo mi presentación! No, solo que quería un poco recordar, porque aquí igual cuando estamos hablando de género, las discusiones que nosotras tenemos son discusiones que entran directamente en el campo de lo político. Cuestiones que han intentado ser vistas o volverlas como un problema privado y no público, como un problema doméstico y no político, como un problema íntimo. Todo es político, como dice Victoria. Bueno, y recordar, ya que estamos aquí en nuestra red de investigación de los imaginarios, yo la verdad es que con quien trabajo mucho el concepto de democracia es con Castoriadis. O sea, por supuesto, otros autores, pero trabajo mucho el concepto de democracia y ver el vínculo que existe entre democracia, política y autonomía que plantea Castoriadis, donde aparece como un movimiento incesante que no está predefinido. También él tiene una visión conflictual de la vida social, ¿no es cierto? No es adaptativo ni funcionalista. Y también porque a veces se opera la democracia como un componente normativo, pero él va más allá porque va muy en la línea de su lectura de los imaginarios y de la autoinstitución de la sociedad, de ver las posibilidades que tiene de emanciparse y avanzar la sociedad en ese sentido, cuando dice de que este movimiento de autoinstitución, la importancia de la reflexividad dentro de las organizaciones, dentro de las instituciones y dentro de la sociedad, el reconocimiento explícito y lúcido de que esto lo hacemos nosotros, no es algo que fue definido desde el cielo, desde aquí, desde allá, sino que es algo a lo que nosotros contribuimos, y eso es importante desde los movimientos sociales porque significa asumir de manera lúcida el proyecto de una sociedad autónoma que, de llegar a buen término, establecería una sociedad democrática. Y por eso él entiende esta política como la actividad explícita y lúcida, que significa instalar, instituir instituciones deseables y mejorables, entender de que no significa conformarse con lo existente, sino siempre reconocer que depende de una actividad explícita colectiva. O sea, yo creo que esa elucidación de reconocer que es un movimiento y que depende de nosotros un poco. O sea, es cierto que existen los grandes poderes, pero los grandes poderes, ningún gran poder ha persistido de manera eterna, ¿no es cierto? Aunque a veces cuesta, por supuesto, por ejemplo, la primacía económica, ese es un marco muy amplio, pero para eso, si no creyéramos en los imaginarios, ¿y por qué aparecen
la posibilidad de los imaginarios desde Castoriadis, porque él asume de que existe la posibilidad de una sociedad explícita, lúcida, que reconoce su propia autoinstitución. Muchas gracias, Leticia. Muy provocadora la reflexión. En realidad, trabajos. No sé si haya más comentarios, una reacción, alguna respuesta. De no ser así, agradezco mucho de haber podido compartir con ustedes esta mesa. Agradezco los valiosos trabajos de Andrea, Milagros, Leticia, Victoria. Creo que hemos aprendido muchas reflexiones, ¿no? Muchas gracias por la generosidad de compartirnos las metodologías, que siempre es una búsqueda, ¿no? Así que, bueno, muy honrada, cierro la cuarta mesa de este segundo internacional de metodologías de investigación aplicadas en torno a imaginarios y representaciones, titulada Género, Cuerpo y Sexualidad. Buenas tardes a todos, que tengan una excelente tarde. Gracias, Tere. Hasta luego. Excelente. Teresa. Sí. Muy Gracias. bueno, Velas. Muy buena, Tere. Excelente coordinadora. Muchas gracias. La mejor. Saludos. Muchas gracias. Besos. Gracias. Besos.